Quiero pedirles a cada uno que en 1 minuto y medio nos den una idea de lo que escucharon, lo que les pareció más relevante, aquello donde se generaron dudas, consultas, y partimos con Vivian Modak, Cámara Chilena de la Construcción. Adelante, Vivian. Hola, muy buenas tardes. Yo agradezco la presentación de Cristian, me pareció sumamente interesante. De ahí rescato fundamentalmente todo lo que tiene que ver con tecnologías de la información y con qué es lo que hacemos con todos los conocimientos y desarrollos que tenemos en ese sentido, el tratamiento de la Big Data y cómo eso va a aportar de manera significativa en la reducción de estas brechas que tú comentabas. Como tenemos poquito tiempo, yo quiero decir qué cosas me faltaron un poco en la presentación. Sabemos que estamos en un foro latinoamericano y me parece muy relevante ver cómo son las interconexiones entre los países latinoamericanos, pero también sabemos que nuestros comercios van directamente o muy fundamentalmente hacia otros lugares, y estamos hablando de temas de Asia, de China en particular, y ahí eché un poco de menos hacer un análisis al respecto. Yo estuve estudiando un poco las cifras antes de poder venir acá y creo que Chile, dentro de todo, está en un lugar prioritario dentro de Latinoamérica. Sin embargo, creo que todavía tenemos algunas brechas y a eso es lo que me quería referir. Básicamente, no solo en cómo hacemos el transporte naviero para llevar de un continente a otro, de un país a otro, sino cómo hacemos una vez que llegamos a los puertos. Y yo creo que ahí es donde tenemos que poner un énfasis en la definición de las infraestructuras y de las políticas de Estado que tenemos que implementar para ver cómo hacemos la última parte, cómo incorporamos, por ejemplo, eché de menos ahí todo lo que tiene que ver con el tema ferroviario y los beneficios que eso genera y los ahorros en tiempo cuando nos interconectamos de manera adecuada los trenes con los puertos, utilizando todos estos sistemas de información y la automatización que existe, y luego cómo desde estos puertos hacemos llegar en las últimas partes las mercaderías y los productos a los distintos lugares. Muy bien, lo que dice Vivian encaja perfectamente con lo que tal vez muchos de ustedes leyeron el lunes en la revista del Campo. Los cereceros van a estar sujetos a un estrés especialísimo por el adelantamiento del año nuevo en China. La fecha clave ahora es 25 de diciembre, la cosecha debiera terminar el 20. Esa situación que hace 20 años no existía ha obligado a una infraestructura naviera de barcos rápidos para poder alcanzar un ahorro de 6-7 días. Todo eso se ha originado por una nueva realidad de generación de riqueza de un producto que hace 20 años era inexistente y hoy día Chile es el primer exportador mundial de cerezas a China. Toda la consecuencia logística que tiene. Le pedimos a Roberto Pineda, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de Honduras, que nos haga un primer comentario respecto de lo que escuchó. Sí, muy buenos días. Muy buenos días a todos y todas. Efectivamente, considero que la presentación ha sido muy interesantísima. El aspecto logístico implica todo lo que hablamos el día de ayer y lo que se ha venido escuchando. Escuchaba aquí a la Chile y igualmente nosotros estamos en una condición de países en vías de desarrollo, pero tenemos una infraestructura prácticamente definida desde hace aproximadamente 8 años y estamos concluyendo una primera etapa en estos primeros 8 años donde estamos terminando los corredores importantes. Hablábamos, por ejemplo, y hablaba de esa interacción que debe haber entre una estrategia logística y un transporte multimodal, que al final pues eso es significativo y que complementaría todo lo que es el aspecto logístico. De nada sirve tener infraestructura si también, aquí lo mencionaba Chile, no tenemos en nuestras aduanas, pasos de aduanas, importantes servicios, porque ayer lo mencionaba, creo que alguien, que no es realmente la infraestructura en algún momento en el aspecto logístico la que prima, sino que los servicios que se prestan
de repente en el espacio de una aduana. Esto hace que en el componente nuestro, en nuestro país Honduras, estemos íntimamente relacionados con todos esos momentos que van a significar pues en algún momento un impacto en todo el desarrollo de nuestro país. Yo comprendo exactamente cuál es lo que ha hecho Chile, cuál es lo que ha hecho Malasia, lo que han hecho muchos países. Sin embargo, la región centroamericana también tiene lo suyo. Y nosotros al principio escuchaba en la presentación y lo primero que mostraba era conectividad. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros en nuestro país. Primero la conectividad para luego realmente pues integrarse al mercado regional. Me hiciste recordar años atrás cuando me tocó trabajar en el desarrollo turístico de Islas de la Bahía y efectivamente ese tema era absolutamente esencial. Muchas gracias, Roberto. Le pedimos a Miguel Lorenzo, vicepresidente de Ingeniería y Servicios del Canal de Panamá, que también nos entregue su mirada. Ojo, el Canal de Panamá tiene un componente turístico extraordinario, debe formar parte de los atractivos más esenciales que ofrece Panamá al turismo internacional. Bien, buenos días. Gracias por la invitación. Es muy interesante la presentación que se dio hace un rato porque pensaba esta mañana que Panamá en el año 2006 hizo una apuesta importantísima en infraestructura y es una apuesta en la que todos los países que están aquí representados han visto algún beneficio probablemente con la ampliación del Canal de Panamá. Sin embargo, este proyecto se hizo de una manera un poquito desvinculada del sector logístico. El Canal de Panamá siempre se veía como un atajo, como un pasadizo por donde pasaban barcos en camino hacia estas grandes economías, generalmente nuestra ruta más preciada hacia la costa este de los Estados Unidos. Y hemos visto en la presentación anterior como una de las bolitas más grandes en ese diagrama de metro pues es Panamá, porque es un área de paso. Entonces, en ese sentido nos quedamos cortos porque nos desvinculamos un poquito de la estrategia logística y nos centramos mucho en el negocio de pasar barcos. Ahora lo estamos viendo de otra manera y Panamá ha creado un gabinete logístico y tiene una estrategia al 2030 que busca poner a Panamá como un hub logístico de clase mundial. ¿Qué necesitamos para poder hacer eso? No es solamente decirlo y no solo crear una estrategia, tenemos que ver todas las cosas que se han hablado aquí, el tema de compartir los datos, el tema de Big Data, Insights, inteligencia de negocios avanzada, que nos permita realmente posicionarnos y adelantarnos a lo que viene. Es de suma importancia el tema de Internet de las Cosas. Nosotros estamos viendo ahora muchísimos proyectos de Internet de las Cosas buscando optimizar nuestros recursos de manera que nuestra ruta sea cada vez más eficiente para todos ustedes que son usuarios y también para la plataforma logística nacional. O sea que en ese contexto tenemos que empezar a mirar un poquito más allá. Estamos muy atrasados como región latinoamericana, pienso que estamos muy atrasados si nos comparamos, por ejemplo, con zonas logísticas como Rotterdam, que nos lleva muchos años de ventaja. No hay nada que nos impida llegar allá, solamente es un poco de voluntad y un poco de estar listos para actuar como una sola región, no solamente como un país, como un puerto. Ayer escuchaba que Honduras, por ejemplo, también tiene esta misma aspiración. Yo creo que todos los países de América Latina con dos costas tenemos la misma aspiración de ser ese hub logístico regional. Y definitivamente, como dijo en el tema turístico, solo como un dato interesante, 90% de los turistas que van a Panamá y tocan Panamá van al Canal de Panamá. Muy bien, Alexis Michea, y además tienes una pregunta. ¿Es adecuada la implementación de buena conectividad ferroviaria como infraestructura para creación de polos de desarrollo integrados y transporte de mercaderías a nivel latinoamericano y entre puertos marítimos? ¿Qué papel jugarán los trenes de alta velocidad en este contexto? Lo pregunta Eduardo Benimeli, arquitecto. ¿Me escucha? Sí. Bueno, muchas gracias. Yo me permitiría comentar dos cosas primero. Generalizando tal vez la visión que se ha planteado hoy día respecto a la importancia de los procesos, yo diría que la mirada logística, por lo menos la que estamos impulsando desde el gobierno chileno, es bien sistémica. No es solo provisión de infraestructura, es también operación de infraestructura, la operación eficiente, el uso no discriminatorio de la infraestructura,
sobre todo en lo que compete a la infraestructura, que es de infraestructura de servicio público que el Estado concesiona, complementaría con el desafío de gobernanza, que yo creo que en un foro latinoamericano, el tema de gobernanza, es decir, cómo sostenemos las decisiones de inversión en infraestructura o inversiones en eficiencia de procesos sobre esa infraestructura, se sostienen a lo largo de periodos de gobierno que tienden a ser cortos, y el uso eficiente del territorio y la implementación de las comunidades locales. Eso es un fenómeno que hemos venido viendo en Chile, yo diría, en los últimos, me atrevería a decir, 5 años. Los proyectos productivos en general, y en particular los de transporte y logística, enfrentan cada vez una mirada más crítica y más exigente de parte de la ciudadanía, que afecta la propia timeliness de la implementación de esos proyectos y los costos. El trámite ambiental, por lo menos en este país, de los proyectos es cada vez más complejo. Legítimamente, a medida que sube el ingreso per cápita, los ciudadanos esperan más del sistema y tienen aspiraciones más altas, si se quiere, respecto a su propia calidad de vida. Entonces, esto es muy patente, por ejemplo, en el caso del desarrollo portuario. Los chilenos recordarán el caso, por ejemplo, de la planta productiva de AgroSuper en Freirina. Esos son ejemplos muy patentes. Entonces, es un desafío que yo creo que en el contexto latinoamericano va a ir surgiendo. Respecto a la pregunta sobre ferrocarriles, yo diría que tal vez un desafío grande que tenemos para el desarrollo de trenes de alta velocidad en nuestro continente es que los polos de población están muy dispersos y la geografía tiende a ser menos proclive al desarrollo de trenes de alta velocidad que lo que es en Europa. O sea, en América tenemos, a la vuelta de la esquina tenemos una montaña, o un río gigantesco, desiertos, y la población muy dispersa en un territorio muy grande. En Chile, por ejemplo, se habla mucho de reponer el servicio ferroviario entre Santiago y Puerto Montt, que son dos áreas de población relativamente grandes. Con Concepción entre medio y tal vez Chillán, en realidad no existe una población que justifique, desde el punto de vista de evaluación social, el establecimiento de un servicio de alta velocidad. Y en casos más patentes como el de Valparaíso-Santiago, también los desafíos son gigantes. Hay dos iniciativas privadas que se han planteado en las dos conurbaciones más grandes del país. Hay una de las iniciativas que se plantea con un monto de inversión de 2.400 millones de dólares, pero que solicita una garantía de ingreso mínimo por algo así como 6.000 o 7.000 millones de dólares a suma alzada. Entonces, son desafíos grandes incluso cuando uno no tiene esas largas distancias y esos polos esa ausencia de polos de población. Eso comentaría yo. Alexis, ¿qué significa que seas jefe interministerial de logística? Me interesa porque en la experiencia que tuve en el sector público, el gran problema era el cuidado celoso de las competencias de cada cual, y que haya un jefe interministerial es un paso adelante, creo yo, institucionalmente para que se produzca esa coordinación. Bueno, eso en parte es mucho cariño de parte de los organizadores de este evento que me dan tan alto cargo, pero en realidad el rol que yo cumplo en estricto rigor es el de secretario ejecutivo de lo que se llama la Comisión Nacional para el Desarrollo Logístico, que es un comité de ministros. Muy bien. Que está en el Ministerio de Transporte que preside, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Obras Públicas y el Consejo de Empresas CEP, que para los que no lo conozcan es un organismo asesor del gobierno en la gestión eficiente de las empresas estatales. Entonces están puertos, correos, ferrocarriles. Mi rol y el rol del equipo que yo lidero en el Ministerio de Transporte es proveer la evidencia técnica y jurídica necesaria para que ese comité de ministros adopte decisiones que se sostengan en el tiempo. Eso es lo que... Muy bien, muchas gracias. Cristian, de acuerdo a los comentarios que has recibido, ¿cómo enriquecerías el enfoque? ¿Con cuál de esas observaciones tú estás de acuerdo? ¿Con cuáles discrepas? Hola, ¿se escucha por aquí? ¿Ahora? Sí. Ahí se escucha. O sea, concuerdo plenamente en muchas de las cosas que se han dicho, en particular lo que dijo Vivian. Yo señalé en mi presentación que lo que quería presentar era un análisis más bien sesgado, que aportaba en la discusión de cómo analizar este tipo de situación digamos, en lo que respecta a las cadenas logísticas, pero sí me parece muy interesante y muy importante mirar cuáles son nuestros principales socios de los distintos países, y muchos de nuestros países, los socios están en el Asia, efectivamente. Entonces, no me queda más que concordar con eso. Resaltar lo que dijo Alexis. Yo creo que el tema de la gobernanza es un tema súper importante y sería interesante también, creo yo, conocer
más en detalle cómo esta gobernanza que se ha llevado adelante aquí en Chile ha contribuido para, creo yo, de buena manera sacar adelante proyectos importantes como puede ser el puerto de Gran Escala. Yo creo que es interesante contarle al resto de la audiencia un poco en qué está ese proyecto y un poco entender quizás, yo me voy a tomar la libertad de como tratar de armar algún diálogo aquí, cómo conversa esa institucionalidad que está armando hoy día el ministerio, liderado por Alexis seguramente, con lo que está haciendo Panamá, por ejemplo, en el que tiene un bagaje, digamos, de tener un puerto muy importante o de un paso muy relevante en todas las cadenas. Entonces, eso a mí me parece súper importante resaltar el tema de la gobernanza y ver cómo esa gobernanza ha aportado o no en el desarrollo de estos ámbitos. Muy buen tema, sí, contéstalo, sí. Ya, Perdón, pues, y agregaría que en el ámbito aéreo, el caso del Hub de Panamá es una enseñanza para todos nosotros, cualquiera de ustedes que le haya tocado volar a distintos lugares, desde luego a Panamá, pero más allá de Panamá, utilizando el Hub de Tocumen, es muy impresionante la efectividad, la eficiencia que tiene. Uno sale de una puerta y entra a la otra con márgenes incluso muy estrechos, funciona extraordinariamente bien. Adelante. A ver, en términos bien resumidos, el desafío que enfrentábamos como país era para la macrozona central, que es donde reside 2/3 de la población y se genera 2/3 del Producto Interno Bruto del país, donde el país materializaba un nuevo terminal, un nuevo puerto especializado en contenedores. Este es un proyecto que tiene un pipeline de 10 a 15 años y por lo tanto había que tomar ahora la decisión para tenerlo oportunamente listo una vez que se concretara la ampliación del puerto de Valparaíso. La decisión se enfocó al alero de la CONALOC, que yo les comentaba, este comité de ministros, en un enfoque integral, y ahí el apoyo del banco fue bien fundamental, porque implementamos esta mirada sistémica por de pronto en el costeo del proyecto. Uno podía analizar los proyectos portuarios, y eso era inversión que probablemente, al menos la parte de los terminales, iba a ser inversión que hacían los concesionarios de los terminales. Había además inversión fiscal en la obra de abrigo, pero además de todo eso, lo puramente portuario, había inversión en conectividad terrestre, ferroviaria y vial. Por lo tanto, lo que hicimos fue tomarnos algo así como 3 años en hacer las ingenierías y otros análisis técnicos necesarios para costear cuánto costaría hacer la ampliación portuaria posterior al Terminal 2 de Valparaíso, en Valparaíso y en San Antonio. Entonces, hechos esos números, la opción de San Antonio resultó ser muy competitiva en costos. Más o menos en conjunto los dos proyectos, cualquiera de las dos alternativas costaba algo así como 4.400 millones de dólares en total, pero la diferencia es que la alternativa de San Antonio proveía casi el triple de capacidad por ese costo total. Como digo, en la componente portuaria, vial y ferroviaria. Entonces, y ahí entró el rol como de esta gobernanza que tiene sus bemoles, pero fue muy positiva en que pudimos llevarle al término, en el último año del gobierno de la presidenta Bachelet, pudimos presentar al comité de ministros y eso fue llevado a ella. La decisión de costeo y un poco los números que yo les había contado, que justificaban muy patentemente la necesidad de tomar la decisión. Se tomó esa decisión y por lo tanto cuando asume la administración del presidente Piñera, a nosotros nos llamaron en el mes de abril, al mes de gobierno, a explicar en qué estábamos, qué estaba pasando, de qué se trataba este anuncio que se había hecho en los últimos meses del gobierno anterior. Presentamos los mismos antecedentes y como los antecedentes eran tan contundentes desde el punto de vista técnico, si me permiten un poco la autorreferencia al trabajo que hicimos con el equipo, el presidente Piñera ratificó la decisión y lo incluyó en su propia cuenta pública en el mes de junio. Eso yo creo que es un caso feliz de cómo esta coordinación interministerial que estaba contenida en los números que nosotros reportamos funcionó muy bien. Donde flaqueamos un poco es que toda esa coordinación es no vinculante, voy a decir. O sea, el trabajo técnico que nosotros hicimos es un trabajo técnico que nosotros mismos diseñamos, en conjunto con representantes de otros ministerios. Pero es un trabajo que, voy a decir, dependía hasta cierto punto de las voluntades de los responsables técnicos que estábamos presentes. Segundo, dependía del clima político. El decreto que crea esta comisión no le establece ni a las autoridades ni a nosotros un plazo fijo para adoptar decisiones ni la vinculancia de esas decisiones. Esto es más una instancia de coordinación interministerial. Y ahí es donde yo creo que está el desafío. Es necesario establecer mecanismos más regulares y obligatorios de actualización de estos planes de infraestructura, por lo menos por de pronto en el ámbito de planificación e implementación de infraestructura, pero también en operación. Jorge Marchal, y con esto termino,
yo me acuerdo hace algunos años, propuso una idea que a mí me pareció bien provocadora. ¿Desde la Camport? Desde la Camport, cuando Ya. estaba en la Camport, él dijo, bueno, estos planes que hace el gobierno, nosotros acabamos de hacer un plan nacional de desarrollo portuario, que era parecido pero un poquito más modesto a lo que les he contado. Ese plan, él decía, este plan está perfecto, pero lo terminamos en el último año del primer gobierno del presidente Piñera. La administración entrante no había ninguna razón por la que iba a recoger ese documento. Y normalmente tiende a ocurrir eso, como se generan ciertos cosores, esto que un gobierno deje pauteado al siguiente. Él dijo, lo que debiéramos hacer es tener planes que sean obligatorios, que se actualicen cada 4 años, pero que se actualicen al término del primer año de cualquier gobierno. Entonces eso le daba tiempo a la administración entrante revisar los antecedentes técnicos con sus propios equipos, pero lo obligaba a tomar una postura. O sea, mecanismos de ese tipo a mí me parecen muy atendibles. Muy bien. Bueno, para el segundo Foro Latinoamericano de Infraestructura, contar con la presencia de Baru Bayan es un honor. Él es el Minister of Works de Malaysia y nos va a entregar su punto de vista. Baru. Hello. Thank you for this time that we can share for Malaysia. If you all know that Malaysia is positioned very crucially and pivotally in the region of Southeast Asia. Traditionally and historically, I think Malaysia is very important in the effect, from the aspect of trade. And therefore, we have really developed our infrastructure, either just through the sea, land, or the air. But what is necessary now for Malaysia really is that there's a demand for additional connectivity in all this aspect of transport, and in order that there will be a reduction of delays and a reduction of costs. And as all other countries that are developing as well, we're looking at several items of trying to advance ourselves in all this area. That is, we talk about big data and digitalizing our system, as all of us are talking about seamless connectivity in all this region. So as far as Malaysia is concerned, we are looking to better ourselves from our present position in all aspects of the infrastructure that we have today. Thank you. Quiero preguntarle a Baru, a uno desde las comunicaciones siempre le llama la atención la ASEAN, la Asociación de Países del Sudeste Asiático, y yo creo que logran un grado de coincidencia en políticas públicas de largo plazo. ¿Eso es así? ¿Qué nos dirías respecto del rol de Malasia en la ASEAN y estas posibilidades de macro coordinación para grandes proyectos? Thank you. Yeah, we are actively involved in this Asian for many years. And for now, we're still very actively involved. And because of that aspect of it, with the new government and with the new, not a new prime minister, but a very experienced prime minister, is coming back as a second time as the prime minister of the country. Therefore, he's well respected by the ASEAN members, and we look forward to work together to improve this connectivity among Asian countries. We're confident that we'll be able to lead in this area in the coming years. Thank you. Muy bien. Quería preguntar sobre qué novedades hay. Hace tiempo que no se escucha hablar del eventual canal en Nicaragua. Bien, el canal de Nicaragua está virtualmente muerto. Realmente el canal de Nicaragua fue algo que vimos muy de cerca cuando surgió la noticia de que este inversionista taiwanés, creo que era, iba a recoger fondos para hacer un canal que iba a competir con el canal de Panamá. Interesantemente era una obra que en su momento se postulaba que iba a costar algo así como $50.000 millones y que iba a ser por inversión privada, cosa que nadie realmente creía mucho, porque prometía una capacidad de pasar algo así como 12 buques al día de dimensiones mucho más grandes que los Neo-Panamax que pueden pasar por Panamá. De hecho, era un canal a la mayor escala posible. Por ahí podía pasar, yo creo que cualquier barco que flotaba hoy en día en el mar podía pasar por el canal de Nicaragua.
y son barcos que no necesariamente usan estas rutas. Así que era un proyecto concebido de una manera un poco extraña, con unas limitaciones ambientales fuertísimas, con muchísima, como digo, tenían el pueblo en contra en muchos de estos lugares, y realmente nuestra propia estimación es que ese canal no iba a costar 50.000, sino 100.000 millones de dólares. Entonces es una inversión muy poco justificable solamente para hacer un canal interoceánico. Obviamente detrás del canal también habían una serie de concesiones para temas portuarios, ferrocarriles, zonas logísticas, zonas libres y todo lo demás. Entonces uno veía que de repente por ahí estaba el negocio y empezábamos todos a ver la cercanía de China en este proyecto. Recientemente lo que sabemos es que la compañía ha sido disuelta, o sea que el canal, pues nosotros en Panamá ya lo enterramos. Muy bien. Refiérete como usuario o como profesional a la situación del Hub de Panamá en lo aéreo, que a nosotros nos llama mucho la atención. Sí, bueno, yo no puedo hablar mucho del tema, definitivamente lo puedo decir como usuario. Hoy en día la conveniencia de viajar a cualquier parte del mundo a través de Panamá es altísima. Mucho de esto ha sido por la iniciativa directa o por la inversión privada de una empresa aérea que es Copa. O sea, Copa ha empujado muchísimo el negocio aéreo a través de Panamá, ha establecido vínculos y ha creado rutas aéreas con muchísimas ciudades del mundo. No tengo conocimiento de cuántas conectan en este momento, pero es una alta cantidad. Y prácticamente cualquier persona que venga de Norteamérica hacia cualquier ciudad de Sudamérica seguramente va a hacer alguna escala en Panamá. Muy bien. Pregunta para el BID. Conectividad física sirve para el comercio, pero también para el turismo. ¿Qué pasa con los corredores bioceánicos, carreteros, ferroviarios, norte de Chile, Bolivia, Argentina, Perú, Paraguay y Brasil? ¿Hay apoyo del BID a estos megaproyectos? Sí, o sea, efectivamente nosotros en nuestro ámbito interregional en el que trabajamos estamos apoyando varios proyectos, tanto en Paraguay como en Brasil, que apuntan precisamente a generar esta conectividad que sería un corredor bioceánico que uniría el puerto de Santos con algunos de los puertos del norte de Chile. Ahí hay varias obras en las cuales nosotros hemos estado participando y teniendo diálogos de apoyo con los distintos países. Yo diría que ahí el desafío más importante es un puente que está en la frontera entre Brasil y Paraguay, que es el puente Carmelo Peralta, en el cual nosotros hemos estado trabajando con nuestros socios y nuestros representantes en estos países de manera de poder apoyar el desarrollo. Efectivamente, todos los proyectos que son regionales o que tienen de alguna manera intereses de diversos países, en este caso al menos 4, tienen una complejidad especial y nosotros que lo que tratamos de hacer es un poco generar las condiciones para que ese diálogo se pueda ir dando. Son proyectos de largo plazo en general. Nosotros hoy día también estamos trabajando en pasos con Argentina, que también son relevantes y que tienen su óptica regional, por así decirlo. Paréntesis respecto de Agua Negra, BID financió estudios, corrígeme si estoy equivocado, y aparentemente habría que profundizar en algunos estudios por algunos problemas con la geología, con la roca, en fin. Efectivamente, nosotros estado apoyando el diálogo entre los dos países. Ahí hay posturas que se van dando, y yo quisiera decirlo aquí con todas sus letras, dependiendo de los intereses y de los ciclos políticos también de los distintos países. Como digo, siempre los proyectos regionales que nos toca ver y apoyar tienen esa complejidad y en general son de largo plazo. La experiencia que a mí me ha tocado con el proyecto del túnel de Agua Negra, en particular los ciclos políticos están bien contrapuestos, porque cuando nosotros tenemos un gobierno justamente pasa un año y tenemos elecciones en el otro país, entonces eso complica, sobre todo cuando estamos hablando de una obra de la magnitud de la que se trata. Entiendo que a nivel provincial en Argentina, país federal, hay consideraciones que pueden ser distintas del gobierno federal. Efectivamente, por la composición de la estructura política de Argentina, ellos tienen esa complejidad que nosotros también la tenemos, particularmente aquí en Chile, con todo lo que tiene que ver con, obviamente, la región de Coquimbo. Nosotros desde el BID lo que esperamos es poder apoyar a los dos países para que pueda este proyecto salir adelante. Nosotros tenemos
un préstamo que está por aprobarse ahí en la medida que los países se pongan de acuerdo, y nuestra posición ahí es ojalá apoyarlos en que el proyecto que surja sea el mejor y el del mayor interés para los dos países. Muy bien. Vivian, desde la perspectiva de la Cámara Chilena de la Construcción y teniendo presente, nosotros le hemos ido siguiendo la pista en muchos medios de comunicación al informe bienal sobre infraestructura crítica para el desarrollo. Cuando se habla de 170.000 millones de dólares de déficit en infraestructura, estamos hablando de palabras mayores, y ahí hay un esfuerzo por ir regionalizando y priorizando las necesidades. ¿Cómo ves el grado, la carta Gantt de ese estudio? Bueno, efectivamente ese estudio se realiza bianualmente en la Cámara Chilena de la Construcción, pero no se realiza exclusivamente con información que tenga la Cámara, sino que es desde recopilación de información a nivel nacional, y efectivamente el monto que tú has indicado es el que nosotros estimamos el año pasado, y lamentablemente creemos que ese monto va creciendo, porque la brecha que existe entre lo que se requiere y lo que vamos avanzando va creciendo cada vez más, y eso tiene que ver, lo han dicho los expositores que estuvieron al inicio en la mañana, se requiere una inversión de un 5% al menos del PIB para poder proveer de la infraestructura que se necesita. Esos son 15.000 millones de dólares al año. Así es. Y de ahí quisiera tomarme en realidad, porque en realidad si pensamos que esa inversión que se requiere la pudiese hacer exclusivamente el mundo público, estamos absolutamente lejos de esa posibilidad, y por lo tanto la asociación público-privada pasa a ser fundamental y relevante en estos términos. Yo creo que ahí tenemos un desafío. Si bien en Chile tenemos una Dirección General de Concesiones que está muy activa y que ha ido teniendo más fortalezas institucionales, luego que pasó a ser Dirección de Concesiones, pero también tenemos un fondo de infraestructura que se generó, pero que no está funcionando todavía, y ya ha pasado casi un año, y tenemos que ver cómo podemos implementarlo para que realmente cumpla con los objetivos que son los relevantes. Quisiera yo aprovechar que ya tengo el micrófono de mencionar algunas cosas. Dijo aquí el señor de Panamá que ustedes tenían la ventaja de unir, de tener los dos océanos. Bueno, hacia el sur de América ya no tenemos esa posibilidad, y por lo tanto se hace sumamente relevante lo que estaba diciendo antes Cristian, y esta necesidad de poder interconectar los dos océanos, pasando por los países que estamos aquí, y por lo tanto es fundamental ver cómo definimos en una estrategia común. Tú hablaste, perdón, de que tenían una mesa interministerial. Yo creo que nosotros necesitamos una mesa interpaíses latinoamericanos para que estas grandes definiciones que tengamos que hacer las podamos hacer en conjunto. Porque no es una definición que hagamos hoy día y que se implemente mañana la infraestructura. Efectivamente, la infraestructura toma un tiempo largo entre que la pensamos y la planificamos, y tenemos que empezar a ponernos de acuerdo porque tenemos institucionalidades distintas, tenemos riesgos diferentes, y es fundamental que tengamos una mirada común porque estamos en un lugar estratégico del planeta. Y discúlpame, pero yo necesito decir algo respecto de los trenes. En particular de los de Valparaíso de alta velocidad, y de los trenes en general. Coincido contigo en que efectivamente existen en Chile pocos centros muy poblados que podrían significar hoy día la necesidad de hacer trenes de alta velocidad, pero sí existen centros que se tienen que conectar, como Santiago con Valparaíso, o también podría ser con Concepción. Mencionar en ese sentido que cuando hacemos esos proyectos a través de una asociación público-privada, es relevante que empecemos a mirar también una mirada que nos lleve a cambiar un poco las metodologías de evaluación social de proyectos que se producen a través de asociación público-privada. Y quisiera terminar diciendo que cuando se menciona que las garantías que se solicitan en cualquiera de los proyectos de trenes corresponden a un 70% del monto de la inversión, decir de que esas son garantías de ingresos mínimos, que son las mismas que se pidieron cuando se hizo la Ruta 5 o cuando se hace cualquiera de los proyectos viales, y están estimadas de manera tal que permitan el financiamiento de los proyectos y no de que se utilicen, porque su probabilidad de ocurrencia es bajísima. Muy buen tema. Este tema da para hacer un seminario solo sobre esta situación, y vale la pena también desde los medios de comunicación
Venimos escuchando hace mucho tiempo la necesidad de modernizar los criterios de evaluación social de proyectos. Escuchamos el titular, pasa un tiempo, volvemos a escuchar el titular y hay poco avance en relación a eso. En la Cámara Chilena de Construcción estamos empezando a trabajar un poco en eso. Muy bien. Quiero preguntarle a Roberto, en relación a lo que señalaba Vivian, a nivel centroamericano y del Caribe, grandes proyectos de infraestructura que abarquen más de un país. ¿Cómo se van institucionalizando? ¿Qué mecanismo de conversación tienen la Corporación Andina de Fomento, es decir, el Banco Centroamericano? ¿Cómo lo hacen? Bien, quiero hablar primeramente en el seno de Comitran, que es el Consejo de Ministros de Transporte de Centroamérica, incluyendo Panamá. Hemos establecido en el aspecto logístico hace aproximadamente 2 años la política marco de movilidad y logística. Ya está establecida la política marco. En este momento empezamos a trabajar ya en el plan maestro de movilidad y logística para el transporte de carga y transporte de personas. Eso dentro del marco de Comitran. Y proyectos interregionales pues, que se están haciendo a través del proyecto Mesoamérica, que es la RICAM, por ejemplo, que es la Red Internacional Centroamericana, Mesoamericana, que es la costa del Pacífico. También se está trabajando en proyectos por el lado marítimo con el transporte de corta distancia, el TCM, y proyectos en cada uno de los países para la conectividad. Nosotros tenemos una ventaja que estamos conectados con los 3 países cercanos, Guatemala, Nicaragua y El Salvador, y la conectividad de esos 3 países va a estar definida en el 2021. Hablábamos de gobernanza y eso también es importante, que le den continuidad a estas iniciativas, porque al final, si esto se corta, lógicamente todo el desarrollo de la región disminuye. Yo he visto cada día más recaladas de la industria de los cruceros en la oferta centroamericana. Sí, no hay duda. Las islas de la Bahía es un destino turístico importantísimo para toda Latinoamérica y para todo el mundo. Llegan cruceros de todo el mundo y se ha incrementado prácticamente en un 100%. ¿Y esto por qué? Ahorita Cuba, que era un destino también de cruceros, tuvo un impacto negativo, entonces todo eso se ha venido pues para nuestro país y eso ha sido importante para el desarrollo local. Lógicamente hay que tener una infraestructura portuaria adecuada al final para potenciar lo que es el turismo. El turismo es una conectividad importante y eso lo podemos ver en República Dominicana. Absolutamente. ¿Verdad? Que esa conectividad hace pues que creo que posiblemente sea el triple de lo que genera Panamá en cuanto al paso de barcos en este sentido. Muy bien. Alexis, te queda 1 minuto. Ya, sí, quería brevemente recoger lo que comentaste tú sobre los titulares. Para clarificar en qué está pasando con las iniciativas ferroviarias entre las 2 regiones, hubo una propuesta que era la propuesta de un consorcio vecino chileno que se presentó utilizando una ley de 1931, que es la Ley General de Ferrocarriles. El gobierno decidió en ese momento que por diversas razones jurídicas y económicas, que ese no era el mecanismo más adecuado, que la ley más moderna que teníamos como país para evaluar y eventualmente concretar uno de estos proyectos era la Ley de Concesiones de los años 90. Se ingresó, por lo tanto, en abril de este año esa misma iniciativa sino-chilena en abril de este año, como digo, y se ingresó en paralelo, casi simultáneamente, una iniciativa alternativa que utiliza la vía por el sector de la dormida. Las 2 iniciativas se están trabajando ahora conjuntamente en el análisis técnico, porque que permita complementar los antecedentes que presentaron los proponentes, que eran antecedentes muy esquemáticos, demasiado generales, como para permitir una evaluación detallada, para por lo tanto decidir si estas eran iniciativas concesionables o no. Ese trabajo está actualmente en curso de manera tripartita entre EFE, el Ministerio de Obras Públicas como titular del sistema de concesiones y nuestro ministerio.
los proponentes van a tener que ingresar, yo estimo hacia fines de este año, durante el primer trimestre del próximo, esos antecedentes adicionales. Luego de eso se analizan esos antecedentes y se decide eventualmente si una o las dos iniciativas avanzan a la siguiente etapa ya, que es la preparación de una eventual licitación. Lo que está haciendo el gobierno, y me atrevo a decir el Estado de Chile en esto, es ser prudente. A cualquiera de nosotros nos resulta sumamente atractivo la noción de tomar un tren en Plaza Italia y aparecer en el Muelle Barón en Valparaíso. Las iniciativas que se han presentado, y eso en 40 minutos, las iniciativas que se han presentado no son así, son distintas. Hay una que conecta en Maipú. Llegar desde el centro de Santiago a Maipú son otros 45 minutos, un cambio de modo y otros 45 minutos o una hora de viaje. Entonces, es el tipo de materias que tenemos que evaluar, cuánto cuesta hacer esas conexiones, qué garantías efectivamente requieren del Estado, y permíteme que haga una opinión distinta. No es un 70%, es el triple. La garantía que se pide en uno de los casos es prácticamente el triple del monto de inversión a suma alzada. Entonces, en el fondo lo que se está haciendo aquí es, como en el caso portuario que les comentaba, ser responsable, ser prudente y decidir racionalmente si estas son iniciativas que se pueden materializar, y todos esperemos que así sea. Tema para otros debates, está buenísimo. Bueno, muchas gracias, felicitaciones, aplauso para Vivian Modak, Roberto Pineda, Miguel Lorenzo, Baruch Bayan, Alexis Michea y Cristian Navas. Muchas gracias.